La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estaremos con ustedes a Jimena Charri desde Los Ángeles, California, Alejandro Velandia, nuestro invitado, el profesor Orlando Goncalves. También estará con nosotros Daniel Velandia de Credicor, haciendo análisis económico de lo que pueden ser las repercusiones económicas de la elección del presidente Trump frente a América Latina. También estaremos conversando sobre este caso, el tema de Pegasus, con expertos en tema como Mauricio Jaramillo, profesor de la Universidad del Rosario, y el profesor Pastrana, que es profesor de la Universidad Javeriana, que es un caso también que afecta, dijéramos, la imagen de Colombia y la seguridad nacional. Iniciamos, profesor Goncalves, con este tema trascendental porque el mundo en general estaba muy pendiente de lo que pasara en Estados Unidos y las dos opciones que se presentaron, Kamala Harris y el expresidente Donald Trump. Y las encuestas, lo primero que podemos reconocer es que las encuestadoras fallaron porque daban empate técnico, cabeza a cabeza, pero realmente no se dio esos pronósticos de las encuestadoras, y pues los medios de comunicación, algunos también, recibieron esa información de las encuestadoras y las transmitían en línea, y eso pues realmente dejó a la opinión pública como un poco desubicada. ¿Cuál es su concepción frente al tema político? ¿Cómo se desarrolló? Y realmente este tema de encuestadoras, medios de comunicación, que usted maneja mucho permanentemente, ¿en qué fallaron allá los medios de comunicación y las encuestadoras? Bueno, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu audiencia. Yo tengo una pequeña diferencia. Las encuestadoras no fallaron, Sí. porque todas arrojaban que había casi un empate técnico, pero el margen con que se movieron estuvo dentro del margen de error. O sea, a la final no fallaron. A la final lo que hubo fue una moneda en el aire que daba vueltas, pero no sabíamos hacia dónde iba a caer. Ahora, sí es claro los datos que han estado saliendo, y es que entre la votación que obtuvo Joe Biden en 2020 y la de Kamala Harris, hay un retroceso de 12.2 millones de votos. Biden saca 81.3 en el voto popular y Kamala Harris el 69.1. Y Trump inclusive gana esta elección, gana el voto popular, pero retrocedió 700,000 votos con relación a la elección de 2020. Con lo cual quiere decir varias cosas. La primera es que la base radical de apoyo a Trump se mantuvo casi intacta. La pérdida fueron apenas 700,000 votos. Donde hubo una gran merma es en el lado demócrata. Definitivamente no lograron movilizar la base demócrata. Hubo una base importante que se abstuvo, y sobre todo, que fue el gran éxito de Joe Biden en 2020, la base independiente. Esta base independiente que fluctúa entre votar republicano o votar demócrata. Bueno, votaron demócrata en 2020 por Biden, pero esta vez se abstuvieron. Creo que ahí estuvo buena parte del problema. Luego tenemos otra situación, que fue el desenfoque de la campaña de los demócratas. Por ejemplo, las encuestas de salida, al preguntarle a la gente cómo calificaban ellos el estado de la democracia y qué tan importante era para ellos, solo el 35% de los votantes pensó que era importante ese tema. De ese 35%, 81 votó por los demócratas y solo 17 votó por Trump. Sin embargo, la economía, a pesar de que la economía de los Estados Unidos, mejoró muchísimo. Pasa por un buen momento. Claro, pero a nivel de la microeconomía, a nivel de la gente, el tema de inflación golpeó muy duro, y eso fue lo que prevaleció. Entonces, la economía fue determinante, y el 79% de la gente, que pensaba
que esto era importante, votó por Trump y apenas 20% por Kamala Harris. Luego, los demócratas ganan por apenas 9 puntos en el segmento de los hogares que ganan más de $100,000 al año. Pero el 60% de los hogares norteamericanos gana menos de $100,000 al año y los republicanos allí ganaron por 12 puntos de ventaja. Y luego el otro enfoque de la campaña demócrata fue el tema del aborto. Resulta que el tema del aborto solo fue importante como preocupación para apenas el 14% de los norteamericanos. Luego, cuando analizas cómo votó dependiendo de la complejidad del escenario, por ejemplo, los hombres blancos votaron 59% por Trump, 39% por Harris. Las mujeres blancas votaron 52 por Trump, 47 por Kamala. Los hombres de color, los afrodescendientes, 78% votaron por Kamala, 20 por Trump. Las mujeres afrodescendientes, 92 por Kamala y 8 por Trump. Pero los hispanos, y esto fue interesantísimo, sobre todo los hombres hispanos, 54 votó por Trump, 44 por Kamala. Con lo cual el tema de inmigración entonces pasa a ser un tema relevante, porque resulta que yo, latino, llegué a los Estados Unidos, fui inmigrante, pero ahora ya tengo mis papeles y de hecho soy ciudadano, pero no quiero que más nadie me venga. Cambié de estatus y mi problema individual se volvió mucho más importante que el tema colectivo. Sí. Otro elemento importantísimo es que, por ejemplo, en 2020 Biden gana el voto femenino por 15 puntos de ventaja. Kamala Harris, siendo mujer, solo gana por 10 puntos de ventaja el voto femenino. Y Biden ganó en el segmento de 18 a 29 años por 24 puntos. Harris solo lo hizo por 13 puntos. Y esto, ahí cuando tú vas desglosando, vas entendiendo por qué se le fue de las manos la candidatura o la elección a los demócratas. Luego, Trump logra cerrar la brecha que había por la ventaja que tenían los demócratas entre los latinos y redujo la brecha de 33 puntos a solo 8 puntos. Entonces, eso es importante. Y la otro segmento importantísimo es que aumentó muchísimo su votación entre aquellos que no tienen estudios, aquellos que tienen estudios muy elementales. Él aumentó esa votación con relación al 2020 en más de 8%. Entonces, estamos frente a un fenómeno que fundamentalmente el discurso de Trump de agresivo, divisor, estigmatizante, lo presentó como un líder fuerte y el malestar por el tema inflacionario es algo que no lograron resolver los demócratas, sumado a que se enfocaron en otros temas y sumado a que además tardaron muchísimo en tomar una decisión de si era Biden o era otra persona. Yo creo que todo eso enredó el panorama y como último reflexión, si bien Kamala Harris cuando sale como candidata logra un impacto importante y un impacto en la recolección de fondos, que en Estados Unidos eso es muy significativo, logró un impacto en el debate importante. Creo que ahí cometieron dos errores. Error número uno fue considerar que ya habían ganado y se adelantaron a los hechos. Y error número dos, que para mí es quizás el más importante, al ella no ser
una candidata que fue a primarias. Los delegados en los estados del Partido Demócrata no la conocían a fondo, ella no les hizo cariño, no hizo acuerdos políticos con ellos. A la final, entonces, Trump ahora tiene mayoría en la Cámara del Senado, y el Senado, mayoría en la Cámara de Representantes y mayoría la Corte. en la Corte Suprema de Justicia, con lo cual, bueno, tiene la cancha libre por lo menos los próximos 2 años. Y profesor González, vamos a escuchar a Daniel Velandia, que nos hace un análisis corto económico que nos enriquece este diálogo que vamos a tener. Escuchemos a Daniel Velandia, que es del equipo económico de Credicor, el banco Credicor en Colombia. Entonces, vamos a escuchar a Daniel Velandia. Durante el último mes hemos venido viendo un incremento significativo. Buena parte entonces del incremento del dólar en Colombia tiene que ver con el panorama de Estados Unidos, en la medida en que, insisto, Donald Trump plantea una serie de políticas que pueden implicar mayor inflación en Estados Unidos, por tanto mayores tasas de interés en Estados Unidos en el futuro y adicionalmente un dólar más fuerte. Entonces eso ha llevado a que el dólar a nivel global tenga un fortalecimiento en lo más reciente y pues, el dólar en Colombia por supuesto lo ha visto reflejado. Pero por otro lado hemos tenido un ruido enorme, no lo quise decir en la primera parte de la primera pregunta, porque igual esto puede ser un poco largo de desarrollar, pero simplemente decir que yo creo que todos los que nos están viendo conocen que hay una discusión fiscal muy compleja en Colombia. En este momento se está pasando por el Congreso un proyecto para reformar el sistema general de participaciones, que es el dinero que va del gobierno central a las regiones, y así como está, la mayor parte de expertos y economistas y exministros de Hacienda han dicho que las cuentas fiscales se pueden volver insostenibles a la vuelta de 10 años. Colombia ya siempre ha venido presentando, digamos, presiones fiscales, pero esta reforma en particular genera bastantes temores y eso se ve reflejado en el dólar. Por lo tanto, nosotros hemos todo el año mantenido, no es normal, pero todo el año hemos mantenido una proyección de dólar para cierre de este año de 4.150. Perfecto. Este es el análisis de Daniel Velandia de Credicor en el tema económico. Y profesor Orlando Goncalves, realmente se prevé que pues, Donald Trump planteó, y lo va a cumplir porque es una promesa, bajar impuestos a esas grandes multinacionales, a esos grupos económicos muy importantes. Eso genera pues menores ingresos para el Estado, eso genera un déficit fiscal. Calculan los economistas que llega a 7.5 billones de dólares el déficit fiscal. Eso generaría problemas y presiones inflacionarias conjugado con elevar los aranceles. Una vez eleves aranceles en el caso chino a 60%, 65%, y en el caso general del mundo que él plantea que como mínimo se le debe subir a 20% de aranceles a todo tipo de importación a los Estados Unidos, eso genera también un incremento de precios en las mercancías que no se producen en Estados Unidos y que necesariamente tienen que importar. ¿Cuál es el panorama político que realmente? Porque esto empieza a generar pues, cierto ruido que pues la economía norteamericana empezaría a desajustarse, otra vez a tener un ciclo de inflación como lo plantea Daniel Velandia de Credicor. Bueno, eso es un escenario posible. Ahora, también hay que tomar en consideración que Donald Trump es un bravucón. Entonces, grita mucho, hace mucho aspaviento, pero a la final no termina haciendo todo lo que dice. Por ejemplo, en su primer periodo, vamos a hacer el muro. No hizo el muro, hizo un pedacito de muro. Vamos a deportar a millones de inmigrantes. Deportó a menos de 1 millón de personas en sus 4 años. Entonces, hay que ver si realmente se atreve a hacerlo. Yo creo que es su táctica de siempre, blofear, amenazar, para después entrar a negociar desde una posición más dura y tratar de conseguir algo a favor de los Estados Unidos o de él en lo personal. Ese es mi duda. Juega sus intereses económicos. Y escuchemos también a Jimena Charri desde allá, desde Los Ángeles, nos acompaña todos los viernes acá en Panorama Económico. También Jimena tiene un comentario de la elección del presidente Trump nuevamente para los Estados Unidos estos próximos 4 años. Jimena, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. Un cordial saludo para todos nuestros queridos oyentes de Panorama Económico aquí en La Voz del Derecho. Fuerte saludo para nuestro equipo y nuestros invitados.
Y bueno, aquí en Los Ángeles estamos en este momento alrededor de los 13 grados y tendremos máximas para este fin de semana de los 22 grados. Y bueno, una noticia dentro de todas las noticias que han sido importantes en esta semana. La primera, bueno, la Reserva Federal recortó las tasas de interés en un cuarto de punto este jueves. Esto, recordémosle a nuestros oyentes, después de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos. Este es el segundo recorte que se hace en el año por cuenta del Banco Central. Recordemos que los costos de los préstamos han empezado a bajar desde el mes de septiembre, aunque este recorte actualmente es menor. Aún así, pues nos da a los que vivimos acá en Estados Unidos un mayor alivio por cuenta del elevado costo de los préstamos, tales como las tarjetas de crédito, los préstamos para vehículo y, recordemos, las hipotecas. Y según lo reportan distintos medios locales, pues los funcionarios de la Reserva Federal se atienden a las previsiones que presentaron en la reunión de política monetaria en septiembre. Esto por cuanto a la pregunta que se hacen muchos de si habrá más recortes en las tasas de interés en lo que queda del año. Y lo que dicen es que es posible que pueda haber un recorte en más de un cuarto de punto en la reunión del próximo mes y otros 4 recortes de un cuarto de punto para el 2025. Y bueno, una noticia registrada en los principales medios de comunicación acá en Estados Unidos es dada por cuenta de un juez federal que anula la política de inmigración del presidente Joe Biden, que protegía de la deportación a cientos de cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses. Miren que un juez federal anuló este jueves la política de Parole in Place. Esta medida, pues, del gobierno Joe Biden otorgaba estatus legal a ciertos individuos indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses. La noticia se lee de la siguiente forma. El juez del distrito de Estados Unidos, Jay Campbell, había puesto previamente una suspensión administrativa a la regulación implementada a principios de este año cuando el presidente Joe Biden se postulaba para la reelección, mientras consideraba la demanda presentada por Texas y otros 15 estados. La política protegía de la deportación a ciertos cónyuges indocumentados de ciudadanos estadounidenses y les permitía trabajar legalmente en el país mientras se buscaba la ciudadanía. En su fallo de este jueves sobre los méritos del caso, Barker, nombrado por el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato, dijo que el Congreso no había otorgado al Poder Ejecutivo la autoridad para implementar tal política. Cita lo siguiente: la historia y el propósito confirman que la visión de los demandados de la ley de inmigración relevante estira la interpretación legal más allá de su punto de ruptura. Así las cosas, muchas personas que estaban pendientes de poder tener un estatus legal acá en Estados Unidos y quienes, como menciono en la nota anterior, están casados con ciudadanos americanos, pues al parecer va a empezar a tener muchos problemas para legalizar su estatus acá en los Estados Unidos. Muy bien, Jimena. Realmente ese análisis de migración va a ser otro tema fuerte en estos 4 años, profesor Orlando Goncalves, porque Trump lo anunció, vamos a ver hasta qué porcentaje lo cumple, que pues las personas que no tengan documentación, que no estén al día, que no tengan trámites legalizados, chao, nos vamos de los Estados Unidos. Y las dificultades también para mucha gente que tenía todavía el sueño americano, va a ser mucho más complejo poder entrar por las distintas formas ilegales, las trochas, en fin, para entrar. Y lo otro también que quiero compartir con el profesor Goncalves es el tema Rusia, el tema conflicto también en el Medio Oriente. Hay variantes, hay diferentes formas de manejar el problema por el presidente Trump frente a Putin y frente a Netanyahu. Sí, definitivamente. Con el tema de inmigración, estamos hablando de que hay que deportar, según Donald Trump, el presidente Trump, 12 millones de personas. Eso logísticamente, económicamente, es una barbaridad, es una monstruosidad. ¿De quién va a financiar eso? 2, suponte que se logre hacer logísticamente y económicamente, sacas a 12 millones de personas. ¿Quiénes son esos 12 millones? Los que recogen
los que recogen aguacate, los que limpian casas, los que limpian las avenidas, los que limpian drenaje, los que hacen el trabajo duro, que los americanos no quieren hacer. Entonces vas a tener, hoy en día hay solo en la industria de la construcción, si la cifra mal no recuerdo, hay un déficit de 380.000 trabajadores en la construcción. Y en la construcción de los Estados Unidos, 1/3 de quienes trabajan en la construcción son gente que no tiene sus papeles al día, son migrantes que todavía no han podido regularizar su situación. Entonces, yo creo que eso va a ser una locura. En el plano internacional, el tema de Ucrania y Rusia, él lo dijo ya cuando era presidente. La OTAN a nosotros no nos interesa, eso está del otro lado del Atlántico. Primer punto. Segundo punto, ¿por qué es que nosotros pagamos el 40%? No voy a pagar eso. Cuando él ha dicho que él arregla ese problema en 24 horas, yo me imagino que le va a decir al señor Zelensky de Ucrania, mire, 1, me salgo de la OTAN, eso no es mi problema. 2, olvídese de lo que le estamos mandando y es más, devuélvame el armamento que no haya usado, me lo devuelve. Y entonces lo que va a hacer es dejarle la puerta abierta para que Putin haga lo que quiera. Con lo cual estamos en un problema porque Europa ha cometido 3 errores graves. Su defensa la dejó en manos de los Estados Unidos. El suministro de petróleo y de gas lo tenía con Rusia y ahora ya no lo tiene. Y en tercer lugar, su comercio lo ha dejado en manos de los chinos. Entonces, la Unión Europea pudiera debilitarse muchísimo y tener muchísimos problemas. Sumado al auge de populistas autoritarios que han estado surgiendo en varios países, en Finlandia, en Polonia, en la propia España, en Grecia, en Francia, en Alemania. Entonces, eso pudiera, el triunfo de Trump pudiera darle una bocanada de aire fresco a estos grupos y la crispación política puede aumentar. Si se presentara el escenario de que Trump deja la OTAN, de que Trump se sale de la OTAN y abandona Ucrania y Putin avanza sobre Ucrania, eso deja la puerta abierta para que China entre en Taiwán. Y si el señor Trump está pendiente solo del tema económico y voy a grabar con 20% los productos de la Unión Europea y con 60% o 100% los carros chinos, bueno, ¿cuál es el problema de que China se adentre sobre Taiwán? Entonces vamos a tener un desbalance en la geopolítica mundial que no sabemos las consecuencias. Y en el medio de todo esto, entonces, él ha respaldado de manera abierta al señor Netanyahu y me imagino que el conflicto en el Medio Oriente va a seguir y se va a agravar. Sí, es dramática la situación realmente. También tenemos una parte de Daniel Velandia que nos analiza otro tema económico, pues comparado la economía colombiana con lo que está pasando en el mundo. Escuchemos a Daniel Velandia en este segundo informe, también un informe especial de Credit Corp. En términos de actividad económica en Estados Unidos, en Europa, China se ha venido comportando más o menos en línea con lo esperado. Y en el caso colombiano, hemos tenido que reconocer, la mayor parte de economistas e incluso el mismo Banco de la República, que la economía colombiana ha venido teniendo un mejor comportamiento de lo esperado este año. Partimos con proyecciones más cercanas al 1,5% y ya bordean el 2% para el 2024. Y lo que es una buena noticia es que para el 2025 deberíamos tener un crecimiento algo mayor. En Credit Corp esperamos un crecimiento del 2.1, no es muy diferente a lo que esperamos para este año, que es 1.8, pero es una aceleración adicional y recordemos que el año pasado la economía prácticamente no creció 0.6%, así que poco a poco nos vamos recuperando justamente en línea con unas menores tasas de interés,
Recordemos que el Banco de la República llevó sus tasas a máximos el año pasado de 13.25% y en este momento estamos ya por los lados del 9.75%. La expectativa es que las tasas sigan cayendo en la medida en que la inflación también se viene moderando. Ya estamos por debajo del 6% y la expectativa es que la inflación también venga desacelerándose. Hay un par de puntos que mencionaría que generan riesgos. Digamos, todos sabemos que las proyecciones económicas están siempre contaminadas y son ruidosas por la cantidad de riesgos que hay en el mundo y en Colombia, y me atrevo a decir a mencionar dos. Uno, a nivel global, habrá que ver qué sucede con las políticas que efectivamente vaya a promover Donald Trump en Estados Unidos. Recordemos que Donald Trump, dentro de sus, digamos, puntos principales en la agenda económica que ha planteado, es un incremento importante de los aranceles, principalmente a China. Eso puede llegar a generar impactos en inflación, en la economía global, principalmente sobre la economía china, y ahí podría haber un efecto indirecto negativo sobre Latinoamérica y sobre Colombia, por ejemplo, sobre los precios del petróleo. Entre otras cosas, recordemos que Donald Trump ha planteado aumentar significativamente la producción de hidrocarburos, y eso podría poner presiones bajistas sobre el precio del petróleo, teniendo un efecto negativo sobre la economía colombiana y sobre todo sobre el tipo de cambio. Entonces, digamos que ese tipo de políticas que se vayan a implementar efectivamente, pues van a tener un impacto en Colombia. Habrá que esperar, porque una cosa es el discurso, ¿no?, de la campaña, y otro seguramente lo que termina sucediendo, pero tenemos que monitorearlo. Y en el caso colombiano, mantenemos una preocupación importante por la inversión. Nosotros creemos que el consumo en los hogares se va a ir recuperando en la medida en que las tasas de interés y la inflación caen. Ya estamos viendo evidencia de esto, muy gradualmente se viene recuperando, pero la inversión de las empresas permanece muy rezagada en la medida en que, por una parte, las tasas de interés siguen altas, pero por otro lado, debemos reconocer que hay una incertidumbre regulatoria en el país importante. Me refiero a que el gobierno colombiano ha venido planteando una serie de cambios y reformas en sectores estratégicos. Estamos hablando de pensiones, de salud, del sector de hidrocarburos, de minería, de sector vivienda, de energía, y eso ha implicado que muchos empresarios pospongan sus decisiones de inversión. Eso pasa aquí y en todas partes del mundo donde hay incertidumbre regulatoria. Entonces, eso nos hace pensar que la inversión no va a tener un gran comportamiento, sobre todo la inversión privada, y que la economía en ese sentido no va a poder llegar a lo que es su potencial. Colombia debería estar creciendo el próximo año alrededor del 3%, pero en medio de la incertidumbre regulatoria y considerando que es año preelectoral, vamos seguramente a tener un crecimiento un poco más bajo, como ya mencioné, sobre todo por el tema de la inversión. Cierro diciendo entonces que la economía va a crecer alrededor del 2% el próximo año, ojalá un poco más el próximo año. Lo político, lo electoral va a ser determinante en el comportamiento de la inversión, pero somos positivos con el tema de las tasas de interés y la inflación. La inflación el próximo año debería estar convergiendo al 4%, que ya es el techo del rango meta del Banco de la República, y eso debería permitir que la tasa del Banco de la República se ubique entre 6 y 6,5% al final del próximo año. Para tener en cuenta este tema de el petróleo, o sea que si el presidente Trump incrementa la producción y hay una sobreoferta de petróleo, como lo plantea Daniel Velandia del Credit Corp, pues realmente se bajará el precio del petróleo y naturalmente Colombia tendrá menos ingresos por petróleo y no será un ambiente económico favorable para Colombia con esta política del presidente Trump. Esa es la concepción que tenemos. Alejandro, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido, Alejandro? Estimados oyentes, muy buenas tardes. Hoy al cierre viernes de los mercados y con la gran noticia, obviamente, y la sorpresa de pronto para muchos, para la mayoría, porque las encuestas decían que que Kamala Harris iba a ganar con mucha diferencia. Encuestas como la de New York Times y otras pues mostraban una clara ventaja y todas daban en su mayoría de ganador a Trump. Pero ya trataremos este tema, refiriéndonos al tema de Daniel Velandia. Pues recuerdo que conozco a Daniel Velandia, precisamente era de los que hacía análisis en todo lo que tiene que ver con proyección de economía. Pero quería decir algo acá. Nosotros no podemos estar solo esperando que el precio del petróleo sea bueno, sino tenemos que hacer lo que venía haciendo Felipe Bayón con Ecopetrol, que era mejorar las cuentas en lo que tiene que ver con el costo de extracción, que lo venían bajando. Entonces, una de las cosas que puede hacer uno, porque es que la noticia es positiva. La noticia es positiva, ¿por qué? Porque es que si hay más masa de energía a nivel global, pues los precios de la energía bajan. Y si los precios, pero eso
es hasta cierto punto, porque Estados Unidos se sabe, lo que es Texas y otros estados, más que todo Texas, viven hoy en día gran parte del petróleo que es del fracking. Eso es un petróleo que en muchos casos, en la mayoría, es costoso de extraer. Entonces, obviamente, si el petróleo se cae mucho de valor, pues obviamente tampoco pueden operar. Pero me parece es importante que todo lo que está haciendo esto con esta nueva política es crear más desarrollo, es crear unos costos más bajos, es crear más entrada de más empresas dentro de esta energía y también más sostenibilidad. Recordábamos en muchos programas que Estados Unidos antiguamente le tocaba meterse en guerras en Medio Oriente y en otros países porque no era sostenible energéticamente, necesitaba de recursos, de hidrocarburos, de petróleo y gas de otros países. Por eso pues tuvieron guerras en Irak, tuvieron guerras en Afganistán, tuvieron guerras en toda la zona petrolera, también lo que fue Kuwait, recordábamos. Y también, pues obviamente, todo lo que tiene que ver con energía es muy importante, lo recordábamos, es un sector vital, estructural. Pero volviendo al análisis de lo que dice Daniel Velandia, es importante hacerse un llamado a este gobierno, uno, a que no castigue el sector de hidrocarburos con impuestos, porque se sabe muy bien que esa es la política del gobierno, de asfixiar a estas compañías con tributos ya muy altos, desincentivar, quitar los permisos de exploración de petróleo y gas. Pero hay una cosa que vamos a mirar con respecto a lo que pasó hablando de mercados, hablando de movimientos económicos a nivel internacional. Vemos hoy el Standard & Poor's y mirábamos la comparación precisamente y el cambio que tuvo con el tema de las elecciones. Miramos precisamente el cambio y el salto que tuvo tan alto el miércoles cuando comenzó el mercado de valores. Vamos a ver el gráfico, los compartimos para ustedes, para que ustedes se den cuenta desde lo técnico cómo el mercado respondió al triunfo de Donald Trump. Miramos que las 3 velas de los últimos 3 días, lo que es miércoles, jueves y viernes, hay un salto muy grande. Lo que es, si ustedes miran el gráfico, una de las velas verdes está muy separada de la otra, es cuando hay un gap. El gap es el salto precisamente, por lo que se genera mucha euforia. En el gráfico del Standard & Poor's lo podemos ver claramente. Vemos que hoy este indicador, que es el que agrupa las 500 más representativas del mercado dentro de los Estados Unidos, cierra hoy, viernes, en los 5.994 puntos y cierra con un alza del positivo más 0.43%. Pero si vamos a mirar los 3 días, el salto y el incremento que tuvo de valor es muy alto. ¿Qué quiere decir esto en pocas palabras? Que las compañías y las empresas de los Estados Unidos subieron prácticamente su valor entre 5 y más de 10%. Entonces eso es algo muy positivo, hablo de la generalidad, porque esos son muchos miles de millones de dólares en cotización. ¿Qué nos quiere decir esto? Hay confianza en el mercado, la gente está contenta, los inversionistas están contentos, los empresarios están contentos, la gente que tiene sociedades está contenta y de por sí también los trabajadores están contentos, porque una de las políticas que precisamente hizo Donald Trump en su gobierno fue bajar impuestos para repatriar muchas compañías. Entonces, dentro de esto, pues miramos datos que son muy positivos, que son muy aplaudibles, el mercado mismo los aplaude, pues al mercado no se le puede engañar, el mercado es muy sabio, es muy inteligente, reacciona antes de que sucedan los hechos, y esto precisamente se da es por ese sentimiento tan positivo que hay en los Estados Unidos. Estados Unidos en este momento está viviendo un rally gracias a que Donald Trump ganó la elección. Miramos el Nasdaq, que es otro de los índices más importantes a nivel global y dentro de Estados Unidos. Miramos que hoy cierra el Nasdaq en los 19.284 puntos y este también sube el más 0.43%. Vemos que van 3 días consecutivos de subidas, entonces la noticia es muy importante. Esto le genera un ambiente directo, instantáneo a los Estados Unidos. Es algo muy positivo. La verdad, como socio primer comercial y como socio estratégico de Colombia, esto es una muy buena noticia para Colombia. Me lo preguntaba alguien y se lo decía. De pronto es muy buena noticia para Colombia, pero no es tan buena noticia para el gobierno, porque vemos que tienen políticas algo que son contradictorias, pero pues son países que son amigos, son socios. Entonces el llamado para presidente Petro es decirle, modere
modere mucho su discurso y trate de alinearse con un país que va a traer mucho desarrollo. Vemos que Estados Unidos ha traído mucho desarrollo, por ejemplo, en el último año a México. Recordamos que México ya se volvió el primer socio comercial de los Estados Unidos. Y ahora vemos el gráfico también para todos ustedes, que se los vamos a mostrar en el caso del Dow Jones, que recordamos agrupa las 30 industriales más importantes de los Estados Unidos. También viene subiendo con fuerza, también tuvo un alto gap al alza y cierra en los 43.991 puntos y cierra también en el mercado hoy viernes en más el 0.60%. Muchos dirán, oiga, pero ¿por qué tan bajito? No, 0.60 no, es que tenemos 3 días consecutivos de subidas. O sea, el mercado no ha querido ir ni por ganancias. Es tanta el entusiasmo, es tanta la euforia, es tanto el optimismo que el mercado está respondiendo 3 días consecutivos sin una corrección. Sí, miremos este aspecto que es importante en panorama económico. Vamos a escuchar al profesor Eduardo Pastrana, profesor de la Universidad Javeriana, frente al tema de Pegasus, este programa, este virus que pues obviamente lo patrocinó Estados Unidos dentro de la doble moral que tiene Estados Unidos en la seguridad mundial. Escuchemos al profesor Pastrana de la Universidad Javeriana. Este tipo de acuerdos son de carácter político, por eso son acuerdos de cooperación, y a cooperar entre estados no están obligados, por lo tanto no son tratados que sí deben, por ejemplo, someterse a la verificación y a la revisión por parte del Congreso. Estos son acuerdos que se dan entre agencias estatales, entre ministerios, entre departamentos, pero normalmente son coordinados directamente por el Ejecutivo y debe reportarse al Ejecutivo y sobre todo por la sensibilidad, porque sobre todo en materia de seguridad, y aquí tenemos que tener también en cuenta un elemento por el valor, digamos, de los equipos que se están entregando y los protocolos que eso implica en materia de seguridad para evitar que haya violación de derechos humanos o se utilicen para otro tipo de prácticas. Y eso requiere un informe directo al alto mando militar, porque esto está articulado directamente, la policía está articulada al Ministerio de Defensa y por lo tanto debe reportarse directamente al jefe del Ejecutivo. En el marco del Plan Colombia, todos los equipos, los dineros que se otorgaban, porque inicialmente el Plan Colombia fue una estrategia antinarcóticos, no antiinsurgente, eran revisados y eran vigilados directamente por comités de la Cámara de Representantes. De allí que en un momento en que algunas unidades militares estuvieron vinculadas a posibles violaciones de los derechos humanos, los comités respectivos empezaron a sancionar y a pedir investigaciones en contra de las unidades militares colombianas. Y esto es recíproco. Esto también opera en el caso de Colombia y son también las agencias colombianas, es decir, digamos los distintos responsables en cada una de las fuerzas militares o de las unidades de policía o del departamento que coordine, debe notificar y debe informar periódicamente a quien ha donado, y en este caso a los Estados Unidos, el uso y en qué forma se está utilizando este tipo de equipos que son realmente sensibles. Es la primera vez, porque entre otras cosas, como esto cabe dentro del ámbito de la inteligencia, pero también se puede utilizar en la contrainteligencia, se utilizan muchas veces fondos reservados. Y fondos reservados implica que se utiliza dinero en efectivo, precisamente para que no pueda ser rastreado, pero debe haber una autorización previa. Entonces no sería la primera vez, porque este tipo de sumas se utilizan no solamente para la compra de equipos, sino también para pagar información o para contactar o pagarle a fuentes humanas que son claves en procesos y proyectos o operaciones de inteligencia encubierta. No sería la primera vez, porque en el Plan Colombia también se utilizó y se utiliza en otras actividades de cooperación entre las fuerzas militares y de policía de Colombia
y todas las agencias antinarcóticos o de inteligencia. Sí, este es un análisis bien interesante. También tenemos el análisis de Mauricio Jaramillo, pero el profesor Goncalves, esto del programa Pegasus ha sido una noticia nacional porque eso realmente ocurrió en el gobierno del presidente Duque. Y el presidente Duque ni el ministro Molano, nadie ha salido a dar explicaciones cómo adquirieron este programa Pegasus. O sea, es un regalo a los Estados Unidos y decían inicialmente que era para, obviamente, seguirle las pistas al narcotráfico, pero realmente Mauricio Jaramillo, más adelante, que es profesor de la Universidad Rosario, gran amigo mío, y aquí de la casa, de La Voz del Derecho, él plantea eso, que es insólito, que se dé un gobierno en el cual políticamente ninguno responde. O sea, cae un coronel, cae un capitán, cae esta gente de menores rangos, pero nunca un ministro como Diego Molano le responde al país cómo salió esa plata, o sea, cómo se dio ese regalo y cómo nadie está enterado, ni el director de la policía, que probablemente los aviones están allá, aterrizan en el sitio donde los aviones de la policía están, en el aeropuerto de ellos, y nadie responde por eso. Entonces no hay el presidente Duque no quiere dar declaraciones sobre ese tema, de cómo obviamente se manejó eso, y a quiénes más, si estaban chuzando la campaña de uno u otro candidato, o de la oposición, o periodistas, que eso es lo que más, dijéramos, se ha venido afirmando. O sea, cómo le hacen seguimiento, perfilamiento, en un momento determinado, el profesor Orlando Goncalves, Alejandro Velandia, con esos equipos que se han comprado. ¿Qué opinión tiene el profesor Goncalves? La verdad es que es un tema muy espinoso y muy complicado, porque al no haber transparencia en la información y al no dar respuesta el expresidente Duque ni el exministro Molano, pues uno queda un poco en el aire. Sobre todo por la declaración el reportaje que hizo el periódico El Tiempo, donde dice que Estados Unidos financió esto, pero hay una partecita que dice que fue bajo estricta supervisión de los Estados Unidos que se ejecutaba ese software. Entonces, de alguna manera se cedió la soberanía colombiana a manos de los Estados Unidos con la aplicación de este software y, por supuesto, con el pasado que tiene este país de chuzadas a miembros de la Corte, a periodistas, a opositores, pues es muy susceptible y la gente pues, piensa mal y acertará, dice el viejo adagio. Pues, la verdad es que valdría la pena que el expresidente Duque saliera al frente y declarara sobre esto y se aclarara este panorama, porque esto no ayuda en nada a la democracia colombiana. Escuchemos al profesor Mauricio Jaramillo, precisamente de la Universidad del Rosario, que tiene un concepto bien interesante sobre el tema. Posible, y le voy a decir por qué. En primer lugar, porque estamos hablando de un presidente que siempre se jactó de ser muy afecto a la fuerza pública, tanto a los militares como a la policía. Estamos hablando de un presidente que conocía muy bien el tema de defensa, es decir, esto no estamos hablando de un presidente que hubiese llegado ajeno a este sector. Y en segundo lugar, algo que me parece a mí muy, muy raro es que justamente en el gobierno de Duque, no sé si ustedes se acuerdan, se dio la expulsión de varios diplomáticos rusos y un cubano por supuestas labores de espionaje. Entonces estamos hablando de un gobierno que le daba la máxima prioridad al tema de la seguridad, la máxima prioridad a los temas de espionaje. Hay que recordar que en el gobierno de Duque, durante el estallido social de noviembre del 19 y el estallido social de mediados del 2021, se habló siempre de que había espionaje. Entonces, cuando uno ve esta revelación de que supuestamente ocurrió o que se utilizó Pegasus en 2020, es decir, en todo el pico en el que durante ese gobierno se dio, por ejemplo, el escándalo de los perfilamientos en los que aparecen periodistas, de pronto ya aparece alguno de los que esté ahí en la mesa ahorita de la W hablando, incluso se habló de un corresponsal del New York Times que generó incluso una respuesta dura por parte de Estados Unidos. Entonces, en ese ambiente de un gobierno que le daba tanta prioridad a la inteligencia, que no se hubieran enterado y que se hubiese hecho a espaldas de Duque, pues me parece la verdad una versión muy poco creíble. Pablo, Colombia es Haaretz, que es un diario israelí, creo que ustedes conocen. Te cuento que yo soy... La versión que da El Tiempo no tiene absolutamente nada que ver con esa investigación que es independiente de un periodista de Haaretz, que no incluye para nada a Estados Unidos. Luego decir que no era un escándalo, esto era un escándalo, puede que no, bajo la etiqueta Pegasus, ya había sido un escándalo en México, un escándalo muy grave para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
ya había sido escándalo, ustedes también lo deben recordar, el espionaje de Estados Unidos a algunos de sus aliados, por ejemplo, en Europa Central Oriental, incluido el espionaje a Angela Merkel. Entonces, decir que la adquisición de un virus informático para espiar, además para espiar labores de narcotráfico, lo cual me parece además la vaina más rara del mundo, que uno tenga que adquirir un software especial o un virus informático para hacer inteligencia en materia de narcotráfico, es que es muy raro. A mí la verdad no me cuadra. Sí, este es el análisis que hacemos hoy en este tema, que es bien interesante porque afecta mucho la soberanía de Colombia. Realmente no podemos tener ningún tipo de presidente puede entregar de esa manera la soberanía colombiana, o sea, que pasen por aquí armas, aviones, en fin, y que los presidentes no se enteren de qué está pasando en el país en materia de seguridad con la intervención de otros países, que naturalmente se tiene que tener el apoyo tecnológico de Estados Unidos, en el caso nuestro que tenemos esa alianza militar con ellos, pero lo importante es que se le diga de frente al país qué equipos se están utilizando, qué tipo de actividades se desarrollan, y obviamente eso pues hoy la opinión pública quede enterada de esto. Alejandro, el cierre económico de la semana. Sí, obviamente como dentro del tema panorama económico, pues vemos el impacto que tuvieron las elecciones. Acá les vamos a compartir precisamente cómo quedó el mapa electoral de los Estados Unidos, por cuánto ganó Donald Trump. Se los vamos a mostrar que al momento, al cierre de hoy, pues hay contabilizados 295 votos electorales para Donald Trump, 226 para Kamala Harris. Ahí lo estamos viendo en el gráfico. Los dos estados que están en vino tinto son estados que todavía no les han sacado el resultado, pero se prevé que también van para Trump. Si esto se incrementa, pues vemos acá en el otro gráfico que les mostramos cuántos votos electorales da cada estado en los Estados Unidos. Y esos dos serían uno, que es Arizona, que está con 6, y el otro, Arizona da 11, y Nevada, que es el estado, aparece con 6. Entonces, obviamente, aparecería ya Donald Trump con más de 300 votos electorales. La verdad, esto, pues, los únicos que sí le atinaban a las predicciones eran, curiosamente, las casas de apuestas. Ellos, las casas de apuestas, sí daban más favorabilidad a Trump sobre Kamala Harris. Pero si vamos a ver las encuestas de los diarios, en su mayoría, todos daban precisamente como ganadora a Kamala Harris, y algunos por un margen muy amplio y muy grande. Entonces, por eso es que se habla realmente si el principio de la democracia y el control sobre los medios, no controlarlos para que digan cosas que no son políticamente correctas, sino sinceras, sino es si realmente hay una libertad de medios donde se diga la verdad, no donde se use precisamente al Estado para manejar los medios, para chantajearlos económicamente o con favores o con algunos de sus dueños, porque precisamente esto es lo que genera una distorsión en la opinión. Y hay otra cosa muy positiva. Vamos a escuchar ya algo del discurso de Donald Trump de cuando ganó la campaña, y sobre alguien que precisamente hace una exaltación a la resiliencia. Y esto, ¿por qué lo digo? Todos los que hablan mal de Donald Trump, todos los que no hacen sino ocultar la parte oscura, deberían darse cuenta y ser agradecidos, que es un ser al que hay que copiarle mucho. La verdad es inédito. No he visto otro ser igual que ganó 2 elecciones, que estuvo al Estado en contra, que tuvo al Ejecutivo en contra, que tuvo al sistema judicial en contra, porque le hicieron persecución, eso se sabe. Y lo decía porque hay presidentes que han cometido de verdad delitos graves, no se les ha hecho impeachment, no se les ha perseguido. Hablábamos del tema de genocidios, hablamos del tema de delitos de verdad, de lo que estamos hablando de espionaje. Estábamos hablando de usar las entidades del Estado para coartar y cooptar las calificadoras de riesgo, que estos son sí temas económicos, que lo hacía, por ejemplo, el gobierno de Barack Obama en los Estados Unidos con el FBI, cuando le envió a las oficinas de Standard & Poor's el FBI para presionarlos, porque Standard & Poor's, por el manejo económico que venía teniendo Estados Unidos por la deuda, pues obviamente le habían bajado la calificación un punto. Y eso obviamente no hablaba bien del manejo económico del gobierno. Entonces, todas estas noticias son importantes. Yo por eso llamo ir a los datos, pero la verdad, esto es inédito. Yo personalmente no conozco un ser que haya batallado tanto, que sea tan resiliente, que haya logrado tan buenos resultados y que tenga precisamente un país muy contento, muy feliz
y con mucho optimismo. Aquí les vamos a pasar unas palabras para todos ustedes en Panorama Económico. Quiero agradecerles a todos por tantos amigos. Tenemos miles de amigos en este movimiento increíble. Este ha sido un movimiento como nadie ha visto antes. Y francamente, yo creo que este ha sido el movimiento político más grande de todos los tiempos. Jamás ha habido algo así en este país. Y ahora va a llegar a un nuevo nivel de importancia, porque vamos a ayudar a que nuestro país sane, Tenemos un país que necesita ayuda y necesita ayuda. Urgentemente vamos a arreglar la frontera, vamos a arreglarlo todo. Sí, es muy importante mirar esto y hay unas palabras adicionales que no sé si nuestro ingeniero nos las puede poner, donde hay alguien que precisamente habla de esa historia de resiliencia. Nadie se merece esto más que él y nadie se merece esto más que su familia. Esto es lo que pasa cuando una máquina viene atrás de ti. Es lo que han visto en los últimos años y así se ve. No se le pudo detener, sigue yendo hacia adelante, no se rinde. Es el hombre más resiliente y trabajador que he conocido y su familia son personas increíbles. Esto es, ellos se merecen esto, ellos lo merecen como familia. Sí, entonces, ¿por qué es importante? Y muchos precisamente apoyaron a Trump, uno de los empresarios industriales y científicos más grandes que ha dado la historia de los Estados Unidos. Si bien es cierto que no nació en los Estados Unidos, fue un migrante que llegó a aportar a los Estados Unidos, que Estados Unidos lo ayudó, y él también ayudó mucho a Estados Unidos. Se trata de Elon Musk. Fue uno de los grandes precursores de esta campaña, fue uno de los grandes aportantes. Es un hombre que ha generado mucho empleo en los Estados Unidos. Es un hombre que tiene en este momento Estados Unidos en la punta tecnológica a nivel aeroespacial. Recordemos que ya tiene cohetes reutilizables de reversión inversa. La verdad es un genio, apoyó mucho a Trump. ¿Qué es lo que tanto apoyó de Trump y por qué hicieron tanta convergencia? Por la generación de valor, la productividad, el cuidar mucho a Estados Unidos como un líder y una potencia global, generando tecnología. Recordemos que Tesla no solo está fabricando carros, sino tiene programas para fabricar robots, para ayudas industriales, para lo que es en el futuro, para ayudas a personas. Tiene Starlink, que es otra de las compañías muy fuertes de Estados Unidos. Lo hablábamos, SpaceX, que son los viajes aeroespaciales. Ya hay un programa, y no es ciencia ficción, para 2030, 2040, de hacer viajes a Marte y llegar a colonizar otro país. La ciencia ficción se nos volvió realidad. Vamos llegando al final del programa, Alejandro, nos queda un minuto. La ciencia ficción se nos volvió realidad y ya estamos viendo lo que veíamos en la ciencia ficción, que vamos a empezar a colonizar otros planetas. Entonces a estos visionarios, a estos precursores de vida, de desarrollo, hay que aplaudirlos, hay que ayudarlos, y los que hacen el bien y ayudan a la generación de valor por Estados Unidos y el mundo, los felicitamos. Felicitamos esta elección, felicitamos al presidente porque esto se lo ganó a pulso, hay que reconocerlo, y la verdad, contra viento y marea, contra muchos en contra y contra un Estado persiguiéndolo, logró ser presidente de los Estados Unidos. Desde Panorama Económico, que analizamos cifras, la verdad le enviamos felicitaciones, invitamos siempre a todos los oyentes que analicen, que investiguen y que no simplemente sigan noticias, que hay que hacer ponderación y hacer análisis, pero al que hace bien la tarea hay que aplaudirlo, hay que darle lo que merece y hay que precisamente aprender de los hombres grandes que han hecho huella en este planeta. Sí, estamos llegando al final de Panorama Económico y obviamente que los puntos de vista son distintos, que la posición del programa no es a favor de uno u otro presidente, sino simplemente hacer análisis, y particularmente no podemos ni pudimos votar allá por ninguno de los dos candidatos en Estados Unidos, pero la idea es esa, seguir los proyectos y programas que desarrolla el presidente. Hay ocasiones en las cuales un país tiene una mayoría y no quiere decir que la mayoría no se equivoque, o sea, puede tenerse la mayoría electoralmente, pero desde luego desde el punto de vista de que se supere los problemas estructurales de la sociedad no es fácil, o sea, ni el presidente Trump, ni Barack Obama, ni Bill Clinton han logrado desarrollo económico, pueden tener crecimiento económico, innovación la pueden tener, pero si sigue teniendo 50 millones de seres humanos en la pobreza extrema, cualquiera de los dos, Partido Demócrata o Partido Republicano, son responsables de que la población no tenga desarrollo.
que es muy diferente de crecimiento. Usted puede tener vegetativamente más cosas, pero desde el punto de vista de calidad de vida, de seguridad alimentaria, de seguridad en salud, de seguridad en vivienda, seguridad en todos los entornos de la vida, pues no lo logra un país. Entonces, por eso Estados Unidos tampoco es un ejemplo de desarrollo integral de la comunidad norteamericana. Por eso el nivel de droga que se tiene en los Estados Unidos, por eso el nivel de descomposición social. Entonces, esa situación hay que valorarla desde el punto de vista objetivo. O sea, Panorama Económico no es patrocinador de ningún candidato presidencial, ni en Colombia ni en Estados Unidos. Profesor Goncalves, llegamos al final. Perdón, hay algo que quiero decir. Gracias. ¿Qué nos tiene para hoy? Pero perdón, hay algo que quiero decir. Algo que quiero decir con respecto a eso, que profesor no, Luis, es que se nos acabó el programa. Hay cosas que sí nos toca. Quedan 30 segundos. De acuerdo, es para responder. Es que hay una cosa que sí toca hacer claro, mirar indicadores. El presidente Trump sí llegó a mejorar indicadores de desarrollo económico. ¿Por qué? Bajó el empleo al 3.5, eso no pasaba hace 40, 50 años, fue el primero que lo hizo. 2, repatrió compañías. 3, empezó a generar más protección para la producción en Estados Unidos. Repatrió también inversión. Entonces yo por eso digo que es importante mirar las cifras. Claro, todos los conceptos que tenemos pueden ser distintos, pero las cifras siempre nos dan algo certero para poder decir quién hizo la tarea y quién no. Y los problemas de migración, precisamente esos cinturones de los que habla Luis Alberto de miseria, es por la mala migración también. Y es por los problemas de drogadicción, porque quien ha estado en Estados Unidos en muchas ciudades se da cuenta que el problema no es por la economía ni no es porque el Estado no los asista, sino es por el problema social de drogadicción y también por pérdida de valores. Profesor Goncalves, su opinión final al cierre de esta elección de los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, para todos es conocido que una cosa es campaña y otra es gobierno. Entonces, en campaña se dicen muchas cosas total de ganar el voto. Habrá que ver qué va a suceder a partir del 20 de enero con todas las promesas y todas las ofertas y todas las propuestas que ha hecho el presidente Trump. Si se cumplen, si no se cumplen, si son realizables o no son realizables. Yo creo que el mundo va a estar expectante de aquí hasta el 20 de enero. No creo que haya grandes cambios al día de hoy. Los demócratas han dicho vamos a hacer la entrega pacífica, tranquila y como Dios manda. Así que de aquí al 20 de enero no va a haber grandes cambios. Amanecerá y veremos. Un saludo, muchas gracias, profesor Goncalves. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy estuvo con nosotros Alejandro Velandia, Jimena Charri, el profesor Orlando Goncalves, el Daniel Velandia, Mauricio Jaramillo, el profesor Eduardo Pastrana de la Universidad Javeriana de Colombia, Alberto Ávila, en el control máster del ingeniero de sonido Luis Daza. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.